Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy les tenemos un tema de interés general y bastante interesante. Como muchos saben, la previsión tiene que ver con prepararnos para enfrentar algo que inevitablemente pasará, y generalmente las pérdidas son inevitables, sobre todo la de un ser querido, pero también existen pérdidas de cosas, de momentos, de actividades, en fin, de muchas cosas, y por lo general cada pérdida nos llevará a un proceso de duelo. En el tema de hoy abordaremos precisamente ese tema, el duelo y yo, amigos o enemigos. Hoy nos acompaña Julieta Orozco Fregoso, licenciada en Psicología, especialista en manejo de duelo, y nos va a despejar muchas dudas que tenemos cuando enfrentamos este inevitable proceso. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy, Julieta. Muchas gracias, Laura. Para empezar, me gustaría que nos expliques qué es el duelo. Mira, el duelo es un momento, es una etapa que se vive justo como tú lo mencionabas, después de la pérdida de algo o de alguien. Es un momento que tiene diferentes puntos, es un ciclo que lleva diferentes etapas dentro de sí mismo. Y sí, lo mayormente conocido es porque se pierde una persona, un ser querido, pero en realidad hay duelos de cualquier cosa, ¿no? Puede ser duelo hasta de un cambio de casa. O sea, el significado de la pérdida es lo que nos lleva a vivir el duelo. La gente muchas veces relaciona duelo con dolor. ¿Existe una relación entre ambas cosas o no necesariamente tienes que padecer dolor para vivir un duelo? No, totalmente está relacionado. El duelo, o sea, de hecho el significado de la palabra es dolor, ¿sí? El dolor es un sentimiento y a veces esto nos puede revolver o nos puede hacer bolas, o sea, dentro de nuestro lenguaje común, porque creemos que es opcional que nos duela o no nos duelan ciertas cosas. Si yo ahorita te doy una patada, te va a doler aunque haya sido el mejor día de tu vida. ¿Me explico? Porque el dolor es una reacción del cuerpo, es un sentimiento que surge a través de una situación o una circunstancia. Lo que podemos modificar después de una pérdida es el sufrimiento y la manera de llevar a cabo ese dolor, ¿sí? De hecho, en psicología, la ciencia o la rama especializada a tratar los duelos se llama tanatología y tiene que ver mucho, o más enfocado a las enfermedades y a la muerte. Pero en general, en cualquier proceso psicológico, en cualquier etapa de la vida, vamos viviendo ciertos duelos todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta de que mi hijo chiquito salió del kinder, eso es un duelo. O sea, la pérdida de la circunstancia, de la situación, de llevar al hijo al kinder, de despedirte más cerca de él y los horarios, que lo tengo más tiempo conmigo. O sea, todo eso, a pesar de ser gratificante, que salió, que se graduó y que hace el festival y todo, esos pequeños momentos que ya no van a estar, significan un duelo. Ok, qué bueno que aclaras esto, Julieta. ¿Por qué? Porque nuestra siguiente pregunta tiene que ver porque muchas personas relacionamos el duelo con la muerte de un ser querido. Entonces ya nos estás dejando claro que no nada más por ese proceso se puede vivir un duelo, ¿no es así? Sí, claro. Digo, no sé a cuántos de ustedes les hayan roto el corazón, pero también ese es un duelo. O sea, y no se está muriendo, que a veces quisiéramos que se muriera la persona, pero no necesariamente. O sea, en realidad es la pérdida de algo. Incluso hay gente que ha ido a tratamientos de tanatología porque, no sé, tal vez tenían diabetes y les tuvieron que amputar una mano, un pie, un dedo, lo que sea. Y es un duelo porque aparte es un proceso de readaptación a esa nueva vida sin ese elemento, sin esa persona, sin esa situación. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo podemos enfrentar el proceso de duelo de una forma en que no nos afecte? Yo creo que no hay duelo que no afecte. O sea, yo siento que es algo que sí nos tiene que afectar y es humano que nos afecte y no está mal y es normal que lloremos, que nos encerremos, que lo vivamos porque nos está pidiendo eso, ¿no? O sea, estaría muy loco, como el ejemplo que te ponía, que yo te diera una patada y tú estuvieras como sin nada. Eso no sería humano. O sea, lo humano sería que a lo mejor fue sin querer y entonces que reacciones quitándola, sobándote, haciéndome ver que te golpeé. O sea, ante el dolor tenemos que reaccionar, ¿sí? La manera de afrontarlo es lo que nos puede hacer cambiar la perspectiva y hay hasta frases en Instagram y de motivación y demás que dicen que el sufrimiento es opcional. No tanto, pero el ser humano es el único ser vivo que sufre porque cada duelo tiene una connotación, cada dolor tiene una connotación, ¿sí? A un animal le duelen ciertas cosas, pero por ejemplo, de repente me ha tocado que dicen, es que no le quiero cortar la pata a mi perrita porque
no va a tener una pata y va a tener 3 patas. Entonces, nosotros lo asociamos a que si yo no tuviera pie, a lo mejor no me voy a poder comprar un par de zapatos, la gente se me va a quedar viendo. Y entonces todos esos conceptos es lo que generan el sufrimiento, ¿sí? Para los animales no hay eso. Al animal le duele su pata que está mala, se la cortas y entonces su duelo va a ser nada más el proceso de adaptarse a caminar con 3 patas. Pero no tiene un significado emocional su pata, ni la va a guardar de recuerdo, se van a burlar de mí, nada, ¿sí? Ok, muy bien. Y bueno, dijiste, y si es verdad, es inevitable pasar por este proceso, pero ¿existe alguna ventaja que podamos aprovechar emocionalmente en el proceso de un duelo? Claro que sí. O sea, un duelo también significa muchísimo crecimiento. Así como cuando una semilla se rompe para dar vida a una planta, ese rompimiento que sería el duelo de esa semilla, también pasa en el interior cuando perdemos a alguien, sobre todo cuando perdemos a alguien muy cercano, nos da la oportunidad de, a pesar de que sea la persona más valiosa, no sé, por ejemplo, yo tengo una abuelita que es mi máximo, que la amo con todo mi corazón, que es mi ejemplo a seguir, y la pierdo, entonces, claro que voy a vivir el momento de llorarle, de encerrarme, de escribirle cartas, de lo que tú quieras, pero también de ahí puedo puedo tener diferentes vertientes, ¿no? Supongamos que ella siempre me hacía de comer. Entonces, si ella siempre me hacía de comer, ahora sin ella tengo que aprender a hacer de comer. Y puede ser que le dé 3 vueltas, puede ser que no le lleguen a los talones, pero ya me animé a algo nuevo, ¿sí? Y aparte, o sea, eso es quitándole a ella, ya no está, entonces me veo en la necesidad de, o sea, como de complementar eso que era su esencia en mi vida. Pero por otro lado, también me da el espacio a que si ahora ya no la visito, porque ya no está ahí, entonces, en ese tiempo, o sea, ese tiempo que ya no uso en ella, ¿en qué lo voy a utilizar? Ahí es donde muchos se pueden perder porque lo utilizan para cosas pues negativas o que los dañan. Y hay otros que se encuentran porque empiezan a buscar cosas para sí mismos, para crecer, para emprender, para aprender, para muchísimas cosas. O sea, son momentos y son oportunidades que nuestra sensibilidad está tan a tope que incluso además de conocernos más podemos reconocer o descubrir que teníamos algunos talentos, algunos dones escondidos que a lo mejor no teníamos necesidad de explorar antes. ¿Todas las personas, Julieta, viven de la misma manera el duelo que a lo que estabas comentando? Aparentemente no, porque muchas lo pueden utilizar como algo positivo y otras no tanto. Y puede ser incluso dentro de lo positivo de muchísimas maneras. O sea, habrá quien descubra que sabe cocinar, habrá quien se salga a correr y se haga Ironman o maratonista o lo que sea. O sea, pues las maneras de vivir el duelo yo creo que son como huellas digitales en cada uno, ¿no? O sea, y es más, dentro de mi ser, o sea, ser persona y de mi integridad y de mi identidad y de mi esencia, yo puedo vivir diferentes duelos de diferentes maneras. Y pueden ser 3 duelos de 3 muertes de 3 personas diferentes y cada duelo lo voy a vivir diferente, ¿sí? Porque ahí tiene, o sea, el significado de todo. Mi edad, la situación por la que yo estoy pasando, qué relación tenía con la persona que falta ahora, en qué situación falleció. O sea, tienen que ver muchísimos elementos y por eso es tan importante estar acompañado. O sea, alguien que me vaya guiando en ese proceso, alguien que me vaya acompañando, que me vaya facilitando las herramientas, que me vaya ayudando a descubrirme. ¿Existe alguna posibilidad de que el duelo se viva como un descanso o incluso con felicidad? En cierto momento sí. Como les decía, el duelo tiene etapas y hay que saber cómo saborear y estar en cada una de las etapas, ¿no? Y a veces nos desesperan mucho porque, digo, a pesar de que yo veo pacientes, pues yo también he vivido duelos, ¿no? Todos los seres humanos los hemos vivido. Y es muy confrontativo porque yo les digo que es como una U el proceso del duelo, ¿no? Y entonces, lo primero que se siente es dolor, ¿sí? En el dolor puede haber negación, puede haber frustración, así, pero como un sentimiento físico es el dolor. Después viene el enojo y después viene un nada. O sea, cuando estamos en la parte más baja de la U, o sea, de esa curva, no se siente nada. Y es cuando mucha gente dice, pues yo ya nomás no hablo de esa persona y ya, estoy bien. O sea, mientras no me lo mencionen y mientras no me digan, pero es un nada que no te lleva a ningún lado.
No es lo mismo no sentir nada cuando estoy arriba y puedo caminar y puedo ir y puedo venir y puedo hacer lo que yo quiera, a sentir nada porque estoy en el fondo y no hay nada. ¿Me explico? Entonces, muchas personas que atraviesan los duelos, el caminito para subir a estar bien es el mismo por el que bajamos. Entonces, no se animan a vivir este duelo porque entonces vuelvo a sentir el enojo y en algún punto vuelvo a sentir el dolor. Entonces, creen que estando en la nada de abajo es mejor y eso es lo que se va desarrollando. O sea, tú puedes vivir un duelo y te puede durar hasta 2 años y no estar en depresión. La cosa es que lo sigas trabajando. Pero puede haber duelos en el que yo estoy abajo y ese duelo que se alarga, cuando yo me siento y me quedo a esperar a ver a qué hora se me quita, en ese fondo de la U, ahí es donde se vuelven depresiones crónicas que ya son súper difíciles, no imposibles, de trabajar. Muy bien. ¿Hay culpa al vivir el duelo de una manera positiva? Y si sí hay culpa, ¿podemos quitarla de alguna manera? No, yo creo que no. La culpa viene de un deseo y de un anhelo de haber hecho más. Todo mundo que lo vemos por afuera sabemos que no se puede, o que no se pudo, o les echamos ánimos y decimos, así fueron las cosas porque así tienen que ser, así tienen que pasar. Y hay veces que nos topamos con gente que de verdad dio su 100 para la persona que ya no está, o hay gente que le faltó hacer mucho por la persona que ya no está, pero la culpa siempre está, ¿sí? No todo el tiempo, pero siempre en un proceso de duelo aparece y es natural y no le tenemos que huir. O sea, es también reconocer que es el momentito de sentirme culpable, el momentito en el que anhelo haber querido haber hecho un poco más o dado un poco más, y está bien reconocerlo y hacerlo parte de mi proceso. ¿De qué depende el hecho de que vivamos el duelo con dolor o con alegría? ¿Influyen ciertas cosas o depende también de cómo seamos nosotros? No, pues es que con dolor y con alegría se tienen que vivir todos los duelos. Es parte del proceso. Sí, o sea, no se puede uno sin... Es más, necesitamos uno para reconocer el otro. O sea, hay veces que dentro de un duelo podemos estar muy tristes, con muchísimo dolor y de repente, no sé si a algunos le ha pasado que pueden estar en un velorio y la gente está llori y de repente sacan una risa por ahí porque se acordaron de un momento bonito que vivieron con esa persona, o dan gracias, o hay gente que dice, no, es que mejor no lo hubiera conocido porque me dolió tanto que ya no esté, que perderlo, que hubiera sido más feliz si no estuviera. Y entonces le regresas, ¿no? O sea, ¿de verdad prefieres no haberlo conocido? Y entonces se quedan así como en shock y dicen, no, sí, disfruté, hice, pues es parte de, ¿no? O sea, está implícito el saber, bueno, a mí me gustan mucho los animales y yo sé que cuando voy a tener un perro, lo más probable es que yo lo entierre a él que él a mí, ¿no? Entonces, yo sé que va a venir ese sufrimiento después, pero, o sea, lo que voy a disfrutar, la compañía que me va a hacer, los momentos que vamos a pasar, vale la pena ese dolor que va a llegar en algún momento. Y pongo el ejemplo con el perro porque con los seres humanos no nos lo imaginamos así. O sea, no nos esperamos que nos vaya a hacer falta ningún ser querido, y los tiempos no son iguales. ¿Me explico? O sea, la esperanza de vida no es igual, la de un animal a la de un humano, pero es la misma comparación en el momento de hacer que valga la pena convivir con ese animal o con ese ser humano. Entonces es normal que en este proceso nosotros tengamos muchas emociones, que puede ser felicidad, que puede ser tristeza, que puede ser enojo. Todas estas emociones son normales. Sí, y son parte de nuestra cajita de cosas que tenemos que tener si somos seres humanos. Muy bien. Y por último, desde tu punto de vista, ¿el duelo es nuestro amigo o nuestro enemigo? Yo creo que depende de cómo lo tomemos. Puede ser, como les digo, algo que nos haga crecer, o sea, puede ser nuestro fertilizante, puede ser nuestro royal, o puede ser algo que nos deje ahí, pero todo depende de nosotros. O sea, el duelo no viene con una etiqueta ni de amigo ni de enemigo. Esa etiqueta se la vamos a poner nosotros según nuestra capacidad de afrontarlo y de hacerle cara. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Julieta, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, Laura. Y yo lo único que les quiero decir es que de verdad no le tengan miedo a enfrentar ningún proceso que la vida les ponga enfrente. Mientras más conscientes, mientras más le entremos, más le rasquemos, hay muchísima más riqueza. De verdad, cada emoción y cada sentimiento tiene su sazón y nos ayuda a darle un color diferente a nuestra vida y a aportarle muchísimo más.
Muchas gracias, Julieta, por habernos acompañado y sobre todo abrirnos un panorama distinto y más claro sobre el duelo y cómo podemos enfrentarlo de manera positiva. Algo que a fin de cuentas es inevitable en la vida y que si nos enseñamos a prever este tipo de situaciones podemos estar preparados para vivirlo de la mejor manera posible. El duelo, amigo o enemigo, de usted depende y de nadie más. Gracias por acompañarnos y les recuerdo que pueden escribirnos para comentarnos qué les pareció esta información y también para que nos hagan saber qué temas quieren que abordemos, para que los especialistas adecuados nos den consejos prácticos y útiles que nos ayuden a prever para vivir mejor. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones en la campanita y compartir este contenido, ya que lo que buscamos es que esta información útil llegue al mayor número de personas posibles. Agradecemos por supuesto a Programa de Apoyo de Beneficio Social Paz Bajío, ya que gracias a ellos es posible esta transmisión. Y fomentar la cultura de previsión es uno de sus principales objetivos. Yo soy Laura Salas y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.